Mi novio me convenció de probar un poliamor con su compañera de trabajo, y mi vida se derrumbó cuando él se fue con ella. Estuve en una relación con mi ex por 6 años, una etapa significativa en mi vida. Todo comenzó cuando yo aún era estudiante universitaria, en esa fase en la que la vida parece llena de posibilidades y todo se siente nuevo. Después de varios años de noviazgo, Martín y yo nos mudamos juntos a una nueva ciudad para que yo pudiera seguir con mis estudios de posgrado. En ese momento, adoptar 2 gatos fue una de las mejores decisiones que tomamos como pareja. Ellos trajeron una alegría inesperada a nuestro hogar, y poco después, en enero del año pasado, nos comprometimos. Parecía que todo en nuestras vidas estaba tomando el rumbo que siempre habíamos planeado. A lo largo de esos años, Martín conoció a Pamela en su trabajo. Ella llegó a nuestras vidas en un momento en el que parecía estar rota por dentro. Nos contaba que su relación con su ex había sido un verdadero infierno durante los últimos meses, y no pudimos evitar sentir compasión por ella. Nos explicó, casi con lágrimas en los ojos, que su ex era una persona controladora y manipuladora, que siempre la hacía sentir culpable por todo. La relación había comenzado bien, pero poco a poco, su ex había comenzado a aislarla de sus amigos, cuestionando cada una de sus decisiones y haciéndola dudar de sí misma constantemente. Cuando finalmente decidió dejarlo, fue un momento extremadamente difícil. Su ex no se lo tomó bien, ella dijo que intentó manipularla para que volviera, llamándola constantemente, diciéndole que nunca encontraría a alguien que la quisiera tanto como él. Incluso llegó a amenazarla con hacerse cosas para que no la deje. Fue entonces cuando Pamela decidió que necesitaba alejarse y escapar de esa situación tóxica de una vez por todas. Fue en medio de ese caos emocional que nos pidió ayuda. Nosotros le ofrecimos nuestro hogar como refugio, sin dudar. Le dijimos que podía quedarse con nosotros el tiempo que fuera necesario para recomponerse. Y así fue como Pamela se mudó temporalmente a nuestro apartamento. Estaba aterrorizada de que su ex apareciera en cualquier momento, por ello los primeros días con nosotros fueron tensos. Así pasaron los días, luego las semanas, y, 3 meses después, ella se acercó para agradecernos por todo lo que habíamos hecho por ella. Nos explicó que sabía que no podía quedarse con nosotros para siempre y comenzó a hablar de buscar un pequeño departamento. Le dijimos que no había ningún problema si decidía quedarse más tiempo, pero también entendíamos su deseo de tener su propio espacio. Le ofrecimos nuestro apoyo, asegurándole que siempre tendría un lugar con nosotros si volvía a necesitar ayuda y que no dudara en pedirlo. Habíamos convivido durante 3 meses. Me había acostumbrado a su presencia, pero entendía y respetaba su decisión. El día de la mudanza fue un momento agridulce. Martín y yo la ayudamos a empacar sus pocas pertenencias y a llevarlas a su nuevo apartamento. Nos reímos recordando lo caótica que había sido su llegada a nuestro hogar y cómo, en medio de todo, habíamos formado una especie de vínculo extraño pero fuerte. Nunca sospeché lo que vendría después. Todo empezó a desmoronarse en junio, justo antes de nuestras vacaciones. Habíamos planeado aquel viaje por meses, un escape que imaginábamos como una oportunidad para reconectar después de una temporada estresante con mi posgrado y su trabajo. Sin embargo, en lugar de la emoción típica de empacar para un viaje, Martín estaba visiblemente inquieto. La noche anterior a salir, se sentó frente a mí con una mirada grave que no había visto antes. Yo estaba desprevenida, esperando una conversación trivial sobre los detalles del viaje, pero lo que me soltó me tomó completamente por sorpresa. Me dijo que había estado reflexionando sobre su vida, nuestras dinámicas y lo que realmente quería a largo plazo. Me confesó que creía ser poliamoroso, que sentía que algo dentro de él necesitaba explorar la posibilidad de estar con más de una persona de manera romántica. Pensaba que si no lo hacía, eventualmente sentiría que nuestra relación lo sofocaría, y que tendría que dejarme. Recuerdo que al principio no supe qué decir. Mi mente estaba dando vueltas, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Yo siempre había sido completamente monógama, y la idea de compartir a mi pareja con otra persona me resultaba inimaginable. Era un concepto que me causaba un malestar indescriptible. La inseguridad se apoderó de mí, ¿no era suficiente para él? ¿Qué había fallado en nuestra relación para que ahora buscara algo fuera? Mis pensamientos eran un torbellino de dolor y confusión. Martín intentaba explicarse con calma, como si esta fuera una conversación racional y no una bomba emocional que acababa de lanzarme. Me decía que no quería lastimarme, que seguía amándome profundamente, pero que sentía que esta era una parte de su identidad que había ignorado por demasiado tiempo. Su frialdad me dolía aún más,
porque mientras él hablaba de esto como una exploración personal, yo solo podía pensar en la amenaza directa que representaba para la vida que habíamos construido juntos. A pesar de mis reservas, Martín no dejaba de insistir en que esta nueva dinámica podría ser una oportunidad para ambos. Con su voz calmada, me aseguró que esto no tenía nada que ver con no amarme o querer estar con otras personas por insatisfacción. Sigo queriendo construir mi vida contigo, me decía, mientras me tomaba la mano, casi como si intentara transmitir su convicción a través de ese gesto. Me hablaba de cómo las relaciones no siempre tienen que seguir un mismo modelo, de cómo el poliamor no significaba que nuestra conexión fuera menos valiosa, sino que podía permitirle ser más auténtico consigo mismo. Cuando mencionó a Pamela como una posibilidad, noté cómo suavizaba su tono, como si ya tuviera esa idea bien pensada. Pamela era alguien en quien los dos confiábamos, y me recordó que ella había estado pasando por un momento difícil con su ex, lo que nos había unido aún más como amigos. Martín me dijo que, si íbamos a probar algo diferente, sería mejor hacerlo con alguien cercano, alguien con quien ambos nos sintiéramos cómodos. Insinuando que tal vez, al ser ella, me resultaría menos amenazante que si fuera otra persona ajena. Sabes que Pamela te aprecia y que no quiere hacerte daño, me decía, como si eso fuera suficiente para eliminar mis miedos. Además, mencionó mi bisexualidad como un punto a favor. Recuerdo que al principio me resistí. La idea de mezclar nuestra relación con Pamela me resultaba extraña y confusa. Pero Martín, con esa habilidad para racionalizar las cosas, me fue convenciendo poco a poco. Podemos poner reglas, decía, no tiene que ser algo fuera de control. Me prometió que respetaríamos mis límites y que todo sería transparente entre nosotros tres. Dijo que así podríamos explorar esto sin que yo sintiera que lo estaba perdiendo. Su argumento era que, si yo lo permitía, él no sentiría la necesidad de ocultar nada o distanciarse. De alguna forma, me vendió la idea de que esto podría reforzar nuestra relación, haciéndola más honesta y abierta. Me tomó días procesar todo esto. En mi mente, seguía dándole vueltas a la idea de que, si aceptaba, al menos tendría cierto control sobre la situación. Pamela ya era parte de nuestras vidas en ese momento, nos habíamos hecho buenos amigos, y era fácil confiar en ella. Pensé que, si tenía que compartir a Martín, prefería que fuera con alguien en quien pudiera creer. Pamela siempre había sido amable conmigo, y en cierta forma. Su presencia me hacía sentir menos intimidada ante la idea de que Martín buscara a alguien completamente desconocida. Al final, me convencí a mí misma de que podría manejarlo. Me repetía que esto era solo una prueba, que si en algún momento me sentía incómoda, podría detenerlo. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que estaba cruzando una línea que nunca me sentiría del todo cómoda traspasando. Martín me dijo que esto no cambiaría lo que sentía por mí, que yo seguía siendo su prioridad, pero no podía evitar sentir que algo se había roto entre nosotros en ese mismo instante. Sin embargo, establecí una única regla: nada debía pasar entre ellos si yo no estaba presente. Me parecía una manera de sentir que todavía tenía algo de control sobre la situación. Pero pronto me di cuenta de que Martín comenzaba a pasar más y más tiempo con Pamela cuando yo no estaba, incluso cuando me iba a ver a mis padres. Era como si estuviera buscando excusas para estar con ella. Con cada ausencia, mi ansiedad crecía. Sentía que algo estaba pasando a mis espaldas y no podía quitarme esa sensación de encima. Cuando regresé de ver a mis padres, la duda se convirtió en una carga insoportable. Estaba abrumada y terminé confrontando a Martín, preguntándole directamente si me había engañado mientras yo no estaba. Su reacción me sorprendió. En lugar de intentar calmar mis miedos, se enfadó y me acusó de no confiar en él. A partir de ese momento, apenas me dirigió la palabra durante una semana. No entendía cómo podía reaccionar con tanta frialdad ante mi vulnerabilidad. Una noche, desesperada por respuestas y sin poder dormir, decidí revisar su teléfono. En el pasado, él me había dicho que no le importaría que lo hiciera, pero sabía que cruzar ese límite ahora era diferente. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Habían intercambiado mensajes subidos de tono durante meses, incluso antes de proponerme la idea del poliamor. Hablaban sobre las veces que se habían acostado, lo que sentían al estar juntos y de cómo planear un futuro sin herirme. Fue Pamela quien sugirió la idea del poliamor como una forma de mantener su relación mientras me incluían, un plan que ahora parecía tan cínico como cruel. Leer esas conversaciones rompió lo que quedaba de mí. Había ignorado mis instintos por ingenuidad, pero ahora tenía la prueba de que no eran paranoias. Cuando lo confronté con el teléfono en la mano, en lugar de disculparse o intentar arreglar las cosas, fue directo.
Admitió que estaba sintiendo algo por Pamela y que nunca quiso hacerme daño. Creyó que con el poliamor podría mantenernos a los dos felices, pero, tras pensarlo, dijo que había llegado a una conclusión: no elegimos de quién nos enamoramos. Y con esa frase lapidaria, me dijo que lo mejor era terminar nuestra relación. Decidió mudarse, ya que el departamento estaba a mi nombre. No hubo discusión. No hubo intentos de reconciliación, solo una decisión tomada de manera unilateral. No me dijo si se iría con ella o buscaría otro lugar. Durante la semana que tardó en recoger sus cosas, intentamos mantenernos en términos amistosos, aunque todo era doloroso y confuso. La situación tocó fondo cuando Pamela apareció un día en mi casa. Exigió ver a Martín y le recriminó que estaba tardando demasiado en irse a vivir con ella. No era la Pamela que conocía, aquella joven tímida y amable había desaparecido. En su lugar, apareció una mujer autoritaria, imponente, segura de sí misma. Su actitud me desconcertó y me hizo dudar de todo lo que nos había contado cuando vino a vivir con nosotros. ¿Había sido todo un teatro? Fue humillante, una traición tras otra. Finalmente, les pedí a ambos que se fueran, no solo de mi casa, sino de mi vida. No era justo seguir soportando esa situación. Había compartido 6 años con Martín, y con Pamela había sido una buena amiga. Nunca debimos cruzar la línea de involucrarnos de esa manera. Quería que se fueran y me dejaran tranquila. Después de una conversación de más de 2 horas, recogieron las cosas de Martín y se fueron juntos. Lo irónico es que terminé ayudándolos en el proceso, incluso con Pamela presente, aunque mi corazón estaba roto. Unos días después, pasé por el departamento de Pamela para dejarle algunas cosas que habían olvidado. Allí estaba Martín, instalado como si nada de lo sucedido significara algo para él. Me pidió, con una frialdad desgarradora, que no volviera más y que cortáramos todo contacto. Me pareció lo más razonable, yo también quería cerrar ese capítulo. Así terminó una relación de 6 años, un amor y una amistad. La traición fue devastadora, pero cerrar ese ciclo era lo único que podía hacer por mi paz. Ahora me siento devastada. Estoy atrapada en un apartamento que no puedo pagar, con 2 gatos que no entienden por qué su papá ya no está. Ellos son lo único que me queda, y su presencia me duele tanto como me consuela. Perdí no solo a mi pareja, sino también a mi mejor amigo, a la persona con la que había planeado pasar el resto de mi vida. Salí en una cita hace poco con un chico agradable, pero el solo hecho de pensar en abrirme de nuevo a alguien me aterroriza. La última vez que confié en alguien, me dejaron destrozada emocionalmente, y no sé si puedo volver a abrirme a alguien, con el miedo de que vuelva a traicionarme. Además, apenas puedo costear los alimentos, pero tampoco puedo mudarme porque necesito estar cerca del trabajo y de la universidad. No sé cómo seguir adelante. En serio, muchas gracias por escucharme. Nos vemos.